El día de hoy. Vamos a hablar de las asignaciones familiares. En general, cómo se pagan. Si bien es cierto, los montos fluctúan mensualmente por índice de precios al consumidor, asignaciones familiares tienen derecho a cobrar todos los trabajadores y los jubilados y pensionados en la medida en que tengan hijos a cargo, hijos con discapacidad. Podría ser que cobren por nacimiento, podría ser que cobren por matrimonio o por cónyuge. Al margen de los distintos motivos por los cuales o que da derecho a cobrar una asignación familiar, es fundamental saber que la asignación familiar por hijo o por hijo con discapacidad se paga en función de la sumatoria de ingresos de los padres. Ah, bien, o sea, no es solamente por uno de los padres. Se suman los dos ingresos y a raíz de eso sale el un monto a pagar. El monto a pagar, que cuanto mayor es el ingreso, va disminuyendo ese monto a percibir. Le hago una consulta. Supongamos que hay padres que tienen un cierto nivel en sus trabajos, ganan más de 2,5 millones de pesos entre los dos. Sí. ¿Terminan cobrando o ya no cobran directamente? Van a cobrar la sumatoria hasta 4.700.000 pesos. Sí. Se cobra una asignación familiar por hijo de 12.000 pesos por cada hijo. Cuando la sumatoria supera ese monto, ya no se paga. La asignación familiar por hijo con discapacidad siempre se va a pagar el monto menor cuando la sumatoria de ingresos supera ese monto. Ahora, si uno de los papás, papá o mamá, percibe 2.359.000 pesos o más, uno de ellos no se paga la asignación familiar. Bien. Eso me parece muy importante saberlo. Y por otro lado, en el caso de la asignación familiar por hijo con discapacidad, el hijo con discapacidad tiene derecho a cobrar, en caso de fallecimiento de los padres, ambas pensiones por fallecimiento. Es decir, el hijo con discapacidad sin límite de edad podría cobrar 2 beneficios previsionales de pensión por fallecimiento y en uno de ellos cobrar su propia asignación familiar por hijo con discapacidad. Bien. También podría darse que falleció el papá o la mamá y la pensión por discapacidad o la pensión por fallecimiento se comparte entre el papá o la mamá que quedó más el hijo. En ese caso, hay una pensión por fallecimiento compartida y la mamá o el papá que quedó va a cobrar la asignación familiar por hijo de ese hijo con discapacidad. Y lo último, y con esto cierro, aunque el matrimonio esté separado, digo, matrimonio en realidad es una manera normal de decir, cuando hablamos de los papás, no importa si hay un papel legal o no, supongamos que no viven juntos, supongamos que se divorciaron, el hijo sigue siendo un hijo en común. Exacto. Entonces, se suman los ingresos, se paga la asignación familiar, generalmente a quien tiene el menor a cargo o el hijo con discapacidad a cargo, y si en el momento de la separación o del divorcio el único que tiene ingresos declarados es el papá, vamos a suponer, y el hijo vive con la mamá, en los alimentos que se pagan, se debe incorporar, además del porcentaje de alimentos que determina la justicia, la asignación familiar la tiene que pasar el papá a la mamá, porque es ella quien tiene el niño a cargo, suponiendo que sea ese el caso, por supuesto. Perfecto. Todas las consultas, recordamos, Balcarce 117, donde está el estudio, pero esta semana es particular porque nosotros tenemos un feriado el próximo 24 de septiembre, doctora. Efectivamente, el miércoles no vamos a brindar atención en la oficina ni en el interior. En Concepción, que suele ser generalmente. Exacto, Concepción no vamos a atender el día miércoles. Esta semana estamos atendiendo hoy lunes en Simoca, en San Martín al 800, en el centro de jubilado. Mañana martes atendemos por primera vez en la ciudad de Monteros. Atención Monteros, mañana entonces, allí está la dirección, 24 de septiembre, 269 a partir de las 10 de la mañana. Siempre en el interior a partir de las 10 de la mañana.
El resto de la semana, excepto el día miércoles, Balcarce 117 de 9 a 16 horas. Perfecto. Y ya vamos a estar recordando el lunes se traslada el Día del Empleado de Comercio, o sea que no habrá atención el próximo lunes. El lunes no va a haber atención, efectivamente, pero bueno, igualmente nosotros sí vamos a estar en los medios de comunicación. Bien, la vamos a recibir acá. Pero nuestra oficina va a estar cerrada. Gracias, Doc. Gracias. Muchísimas gracias.